Bienvenido, peregrino. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago y estaremos allí donde tú estés, dando voz a tu valentía. Te contaremos la historia de los lugares por donde pasa, sus leyendas escondidas, toda la información de actualidad y las mejores historias de superación que quedaron impresas en las huellas del camino. Bienvenidos peregrinos a un programa más. Soy Ana Martín. Hoy nos vamos a ir a la Puebla de Tineo, una puebla medieval del camino primitivo de Santiago. Hablaremos con Lidia de un tramo original antes de que construyeran el embalse y lo desviaran. ¿Por dónde iba el camino? ¿Quieren ustedes pasar? Aún se puede. Allí tendrán un barquero esperándoles. Pepa Sanz, historiadora, cronista, nos hablará de la relación de los caminos reales con el Camino de Santiago. Y en la magia tendremos un personaje muy especial de Latinoamérica, una valiente, una mujer que cruza el charco para hacer el Camino de Santiago. Y hoy nos vamos a un pueblo del camino primitivo. Vamos a viajar también en el tiempo. El rey Alfonso IX, en el siglo XIII, concede la Carta a Puebla a Tineo y ordena que todo peregrino que haga el Camino de Santiago pase por Tineo bajo pena de no concederles el perdón. Es un pueblo medieval con mucha historia, mucha tradición y vamos a conocerlo a través de su alcalde. Vamos a hablar con José Ramón Feito. Muy buenas tardes, don José Ramón. Hola, buenas tardes. Necesitamos conocer un poco de la historia de Tineo, de por qué tenemos que pasar allí un día cuando hagamos el camino. Y tenemos muchas razones que nos puede explicar perfectamente, como, por ejemplo, el Mater Christi, ¿no? El albergue de Tineo es del siglo XIII. Sí, a ver, Tineo pues tiene 41 kilómetros del Camino de Santiago y como tú bien dices, pues Alfonso IX le concedió la Carta a Puebla, que el año que viene haremos 800 años de esa concesión y haremos unos actos conmemorativos de esa efeméride, y yo creo que es imprescindible pues pasar por nuestro municipio. Yo creo que más de un día, depende de cómo hagan las etapas, pues incluso estarías 2 días en Tineo, porque bueno, al recorrer los 41 kilómetros de nuestro camino, pues podrías incluso estar 2 etapas aquí en Tineo. Porque claro, José Ramón está hablando de todo el concejo, que es verdad que es muy grande. Luego tenemos el pueblo central, que es Tineo, pero el concejo evidentemente requiere 2 etapas. Sí, y hablo de la villa del concejo de Tineo. La villa de Tineo, pues aquí este año estamos relanzando el Museo de Arte Sacro, que está en la iglesia de San Pedro de la villa de Tineo, en colaboración con la Fundación Valdesalas, pues hacemos visitas guiadas a ese museo de arte sacro, que yo creo que sería un sitio interesante para que los peregrinos pararan durante las tardes de descanso aquí en la villa de Tineo, pues visitar ese museo. Sí. Y la siguiente etapa, pues el Camino de Santiago pasa próximo al monasterio de Albona. Es verdad que ahora mismo el monasterio pues no está en las mejores condiciones y ya llevamos reclamando durante varios años que se rehabilita ese monasterio y que se le dé un uso, y parece que en el último presupuesto general del Estado pues hay una partida para iniciar los trabajos para un plan director
director de dicho monasterio, y esperemos que vayamos avanzando y podamos recuperarlo y ofrecerlo en las mejores condiciones a todos los visitantes de Tineo y a los peregrinos que vienen haciendo el Camino de Santiago. Fantásticas noticias. El monasterio de Obona, que usted, peregrino, no se puede perder, se data en el siglo VIII con una leyenda fundacional con un gran misterio. Y además es el lugar donde está documentado de las primeras veces en Asturias la Cicere, la actual Sidra. Mencionando el Museo de Arte Sacro, lo encuentro interesante porque el Museo de Arte Sacro les puede dar una perspectiva de la evolución de cómo la imaginería cristiana fue desarrollándose a lo largo de los siglos. Es decir, pueden ustedes ver tallas del siglo XII, cómo se representaba la Virgen entonces. Nos habla también, por favor, don José Ramón, de la gastronomía, que no nos podemos perder, algo que es fundamental en el Tineo, que es el chosco. Sí, bueno, en Tineo pues tenemos varias fábricas de distintas cosas, pero bueno, la principal es el embutido tradicional de Tineo, que es el chosco de Tineo, que está bajo una IGP, Indicación Geográfica Protegida, y yo creo que todos los peregrinos, para reponer fuerzas, pues tendrían que comer algo de chosco. Luego también tenemos producción de queso de Afuegalpito, que estamos dentro de la IGP queso de Afuegalpito. Para beber, pues también tenemos una fábrica de sidra aquí en Tineo, y por supuesto también hay una miel muy buena, somos productores de miel, y bueno, por supuesto también estamos dentro de la IGP ternera asturiana. Y hay que recordar también que seguramente durante el camino pues los peregrinos pueden ver grandes pastos verdes y con unas vacas de dos colores, blancas y negras, que llamamos aquí pintas, que el Tineo es uno de los principales productores de leche de España. Entonces, es un paisaje característico el de las vacas pintas aquí en Tineo, y bueno, también las vacas de carne. Uh-huh. La IGP ternera, el chosco, la miel, la Afuegalpito, el queso de la zona y sidra de fábrica local. No se puede comer, más saludable. También es parte del concejo vaqueiro, ¿verdad, Tineo? Sí, nosotros en el municipio de Tineo, entre el municipio de Tineo y Valdés, pues todos los años, el último fin de semana de julio, excepto estos los últimos años, por el tema de la pandemia, pues celebra la moda vaqueira, que bueno, Tineo tiene brañas vaqueiras. Hay que recordar que los vaqueiros de Alzada pues eran gente que trashumaba de la braña de verano a la braña de invierno y al revés. Y bueno, es una tradición muy muy arraigada. Los vaqueiros en su día pues era gente que incluso por parte de la Iglesia los tenían discriminados. Había en las iglesias una viga que a partir de la cual los vaqueiros no podían pasar. Yo creo que era por los pícaros y listos que eran, porque no pagaban impuestos ni en la braña de verano ni la de invierno. Entonces, en la iglesia, pues claro. En la iglesia pues estaba un poco enfadada con ellos y los marginó. por la picaresca que tenían, y la verdad que luego en los vaqueiros pues muchos pues cuando salieron de nuestro municipio hicieron grandes fortunas. Apellidos vaqueiros son Feito, Garrido, Ardura, pues si ves incluso Verdasco, pues ves que gente famosa pues lleva esos apellidos, y gente que luego triunfó también fuera de Tineo y fuera de Asturias. Una etnia ancestral con una cultura propia. Y por último, para terminar esta primera entrevista, porque espero que tengamos más, tenemos demasiado que ver en Tineo para poder explicarlo todo en unos minutos. La Ruta del Oro de Asturias pasa por Tineo también, ¿verdad? Sí, nosotros en Tineo, pues en Abelgas tenemos el Museo del Oro de Asturias. La semana pasada se celebró el Campeonato Nacional de Bateo de Oro, que se celebra todos los años en Abelgas. En algún año pues también celebramos el europeo y el mundial de bateo de oro. Entonces cualquier
persona, y yo lo recomiendo sobre todo, el bateo de oro para gente que venga en familia con los hijos, pues que se dedique, que venga al Museo del Oro, visite el Museo del Oro, batee allí y luego pues haga una ruta en la zona de Navelgas para disfrutar en familia y luego comer por la zona. Yo creo que es una actividad muy relajante. Siempre recuerdo que cuando vamos a cualquier feria, por ejemplo a la Feria Internacional de Turismo a Madrid, en el momento en que se ponen a batear allí en el stand del Principado de Asturias, se forman unas colas muy grandes porque el oro es un metal que tiene un atractivo muy para la gente, y bueno, el sacar el batear y sacar oro en los ríos pues genera gran atractivo a los turistas y a la gente que está de paso. El bateo es un deporte que viene de un oficio también ancestral, asturcelta, antes de los romanos, donde ellos pican un trozo de río, sacan tierra y en unas bateas, que es como unas sartenes de plástico que tienen, lavan esa tierra hasta que encuentran el polvillo de oro o una pestañita, y la verdad que hace mucha ilusión encontrársela. Yo fui una de las personas que estuvo en el certamen la semana pasada. Don José Ramón Feito, muchísimas gracias por su tiempo, por explicarnos un poco de Tineo, y nos emplazamos a otra entrevista para seguir hablando de esta Puebla medieval tan interesante. Nada, gracias a vosotros, como siempre, por interesarnos por nuestro municipio y invitaros a visitar Tineo. Yo creo que tiene muchas cosas por descubrir. Pues por allí iremos dentro de poco. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Nada, gracias a vosotros. Ya saben que el Camino de Santiago surge en el siglo IX, cuando el primer peregrino, según la leyenda, Alfonso II el Casto, lo recorre desde Oviedo hasta Santiago para verificar esas luces misteriosas en un monte. Pero, ¿qué ha ocurrido todos estos años? Eso es el siglo IX. El camino ha sufrido variaciones y me gustaría contarles a los que somos los frikis de las cosas originales por dónde iba el camino, cuáles son las variaciones que ha sufrido, al menos las que conocemos, las que han quedado documentadas. Y para hablar de este tema y de muchas cosas más, de un concejo que no se pueden perder, Pola de Allande, tenemos con nosotros a su concejala de Cultura. Su nombre es Lidia y vamos a hablar con ella en un momento. Lidia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. Tú me has contado a mí, el camino ha sufrido una variación que me gustaría contar a nuestros oyentes, porque es una historia muy romántica, que da lugar a un barquero a que lo puedas hacer de manera diferente. ¿Nos contarías esta historia? Dicen esto que para hacer el camino, en este caso el camino primitivo, hay infinidad de opciones, reconocidas pocas, pero en el concejo de Allande tenemos una opción que allá por los años 50, antes de la construcción de la presa de Salime, la carretera que cruzaba el Valledor desde la zona de Verducedo salía hacia Grandas, justo por el Valledor. En los años 50 se construye el embalse de Salime y nos dejan el valle incomunicado. A día de hoy, la manera de hacerlo, la gente que sobre todo en época de verano la sigue escogiendo, es venir desde Verducedo, hay que bajar por la carretera, son 21 kilómetros hasta el pueblo de Villarpedre, y ahí hay un servicio de barca que cruza el embalse. Llegar hasta allí, el barquero te cruza y te quedas a 7 kilómetros de Grandas de Salime. Entonces, después de Pola de Allande, una vez pasado Pola de Allande, cuando llegas a Verducedo, ahí tienes la intersección. Actualmente el camino está indicado hacia Grandas de Salime por una ruta nueva, inventada, pero la antigua calzada romana, la que recorre el Valledor, es la que ha contado nuestra amiga Lidia. ¿En qué dirección habría que coger en Verducedo?
En Verducedo sería coger dirección al Valledor. El indicador que es hacia Villarpedre. Hay 21 kilómetros de carretera desde Verducedo hasta el punto justo en el que uno coge la barca para cruzar el embalse. Y 7 kilómetros más, una vez que la barca te deja, 7 kilómetros hasta Grandas de Salines. Y ahí pasas por pueblos como San Martín del Valledor, o ¿cómo se llama ese pueblo tan bonito de las montañas, donde ahí están los apartamentos? San Martín de Valledor. Tremado, un pueblo encantador. Bueno, pues esta es la ruta original de la que tenemos constancia. Y ahora, como han construido un embalse, hay que cruzarla, pero hay un barquero. Vamos a hablar un poco de la historia del camino, de qué ocurrió antes de este siglo, qué ocurrió en la etapa medieval, por dónde iba el camino, ¿se recuperaron algunos lugares? Vamos a hablar con una mujer emblemática, cronista, peregrina, catedrática. Durante casi 50 años trabajó de profesora en la Universidad de Oviedo. Vamos a hablar con una de las mujeres que más saben del Camino de Santiago, Pepa Sanz. Muy buenas tardes, Pepa. Hola, Ana, buenas tardes. Gracias por atendernos en Peregrinos. Recuerdo aquella explicación que me dejó fascinada sobre los caminos reales. ¿Los caminos reales tienen alguna relación con el Camino de Santiago? Pues sí, vamos a ver. Un camino real era el camino que tenía la protección del rey. Eso era muy importante porque cualquier cosa, cualquier delito que ocurriera en ese camino no era juzgado por la justicia normal, sino que era juzgado por la justicia real. No era un robo, podemos decir, corriente, sino que era un robo hecho contra el camino del rey, contra la casa del rey. Entonces, normalmente los caminos reales eran los caminos más importantes, podemos decir ahora las autopistas, ¿no? Y la mayoría de las rutas importantes del Camino de Santiago discurren por los caminos reales. Se cogieron caminos reales, los reyes hicieron caminos reales, caminos muy antiguos, caminos que se venían siguiendo, como decía yo hace poco a unos amigos, pues mirar, sí, el camino de Oviedo hacia Santiago es un camino romano, pero cuando vamos por ese camino estamos viendo a la izquierda túmulos prehistóricos, estamos haciendo una ruta utilizada ya antes de la época romana. Entonces son caminos con mucha historia y caminos muy importantes. ¿El camino real de la Mesa tuvo alguna influencia que pasaba la meseta en este camino de San Salvador, podría ser? En este caso tendríamos como un camino subsidiario, un camino que permitiría unir las dos rutas, la ruta que luego alcanzó más notoriedad, la del llamado camino francés, que nosotros con un poco de tal desde Asturias llamamos el camino de la meseta, con el camino asturiano, con el camino primitivo. O sea, la Ruta de la Plata es vertebradora del sur y el norte. Y sí es cierto que, por ejemplo, si tomamos al que se llama el camino mozárabe, que viene de Andalucía hacia Santiago, gran parte de él discurre por la Vía de la Plata. De los sitios recuperados, ¿cuáles son los más emblemáticos, los sitios que se han recuperado recientemente del Camino de Santiago? Mira, para los del Camino Primitivo hay un sitio que es emblemático total, que es nada más entrar en el concejo de Tineo. O sea, el camino llega al Alto de la Espina, cruzamos la Espina y hacia la derecha empezamos a subir hacia el concejo de Tineo y llegamos a una aldea, una parroquia, se llama La Pereda, que es la antigua La Pedrera, lo que es que el cambio de R se hace con mucha facilidad en filología, y a la entrada de La Pereda había un edificio antiguo que estaba utilizado como gallinero. Y era una antigua capilla, era la capilla del Cristo. Una antigua capilla medieval. De acuerdo con el pueblo, el señor que la tenía ocupada, porque era suya, la dejó, se reconstruyó la capilla. Recuerdo con alegría el día que se colocó la campana en la espadaña de la capilla, y ahora es un sitio de referencia porque es un sitio donde, siendo una entidad menor de población, se celebra el Día de Santiago con toda la pompa posible por una pequeña aldea, que monta su procesión, su misa y su cena en común. Una cena en común que no se encarga nadie, la hacen ellos.
Y los que llegamos ahí somos bienvenidos a la tortilla, a la empanada, a lo que sea. Es una tontería, podríamos decir, era una capilla, si queréis, de la época del 17, pero para nosotros fue un hito fundamental en el camino. Luego ha habido, pues, no sé, actuaciones a lo mejor más importantes, pero esa fue un poquitín la primera vela que se encendió el camino y dio luz nueva. Nos has comentado también sobre un fragmento recuperado que es parte de una calzada romana muy bien conservada. Ese lo tenemos, Ana, no en las dos rutas principales, no en la del primitivo, en la del mar, la del norte, sino precisamente en la Unión León-Oviedo. En la Unión León-Oviedo, que se empleaba muchísimo, bien a la ida, bien a la vuelta, de personas que iban por San Salvador o volvían por San Salvador, pues empezamos a ver, muy cerca de Oviedo, subiendo de Lloniego, hacíamos la calzada de Picuyanza, y de repente veíamos que la carretera actual se desvía hacia la izquierda, con una curva muy amplia, pero había una indicación de unas piedras que llevaban de frente. Es la diferencia entre nosotros los humanos, que podemos andar y subir una cuesta fuerte, y un coche al que se le intenta hacer la cuesta más llevadera. Pues empezamos a ver que allí había algo, y un día pues salimos 4 compañeros, 2 quedamos con el coche yendo por la carretera y 2 empezaron por debajo de un túnel de maleza a ver qué había allí. Y los que estábamos fuera oíamos tic tic, o sea, el oír los cantos de su bastón, tic tic, y oír aquí hay piedra, aquí hay piedra, aquí hay piedra. Vimos lo que pasaba y entonces hablamos, no era del concejo de Oviedo, precisamente ese tramo pequeño era del concejo de Ribera. Hablamos con el alcalde, hicimos primero, nos dio permiso, hicimos una prospección, y un martes de campo nos fuimos con nuestro bollo preñado y nuestro vino y empezamos a limpiar aquello. Y salió una calzada romana que luego, viéndola en documentos, fue reformada en el siglo XVI por el obispo don Diego de Muros, espléndida. Todo el mundo habla en el camino francés de la calzada romana de Cirauqui. Bueno, pues resulta que la foto de esta calzada, que luego recuperó el ayuntamiento de Ribera, es mucho más potente y ha viajado en fotografías del camino a lo largo y ancho del mundo. Vamos, que cuando se hizo una exposición que llevó Iberia a Estados Unidos, a Japón, iba la foto, la imagen de ese trozo de camino. Es espléndido. Para nosotros fue una gran alegría. Me entusiasma, la verdad, que hayáis sido capaces de hacer algo así. ¿Y este tramo de calzada pertenecía al Camino de San Salvador, entonces? El camino, el que se llama Camino de San Salvador, que une León con Oviedo. Y que es una pena que no haya sido admitido como camino, con la certificación, ¿no?, ya de camino, sí, patrón de la humanidad, porque resulta que no sabemos por qué razón la comunidad de Castilla y León no apoyó esa reclamación. Apoyó la de Cantabria, se abrió el camino lebaniego, pero el que nos abrió fue este camino como patrimonio de la humanidad. Ahora, el camino está ahí y tiene tramos espléndidos, Lo cual es verificable a nivel de documentación, el Camino de San Salvador, ¿verdad? Sí. Sí. Además, desde su salida en León. Ahí no hay duda ninguna. Claro, lo tenemos certificado en León, lo tenemos certificado en Carvajal de la Legua, en Cabanillas, bueno, en la Collada de San Antón, en cantidad de sitios está certificado documentalmente. Y como no se ha reconocido oficial, ¿es por ello por lo que quizás se tiene un poco más abandonado a nivel de infraestructura, de albergues? No, porque los ayuntamientos han respondido, o sea, más tristes y más encorajinados que nosotros, los asturianos. Estaba la Diputación de León. Pero como nos decían ellos, esto depende, lo dicen con mucha guasa, esto depende de Valladolid. Dependía de la comunidad autónoma y no de la Diputación de León, no de la provincia de León. Porque el presidente de la Diputación en aquel momento se volcó y, de hecho, pues hay albergue en Cabanillas, hay albergue en Pola de Gordón, hay albergue en Buiza, hay albergue en cantidades. O sea, es un camino que se puede hacer de albergue en albergue, aunque no esté reconocido como patrimonio de la humanidad. Pues vamos fue una pena. Vamos totalmente a animar a nuestros oyentes a que hagan el Camino de San Salvador. Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al siervo y no al Señor. Además, es muy fácil de hacer. Andando sin gran esfuerzo, son 3 días. 3 días de camino. Serían 3 jornadas de camino para quien ande sin gran esfuerzo. Hay quien lo puede hacer en 2 días, pero disfrutando de él y demás, porque, por ejemplo, hay un paso maravilloso, cuando se salta desde Buiza
hacia la parte ya de la tercia, a ver cómo decir, no Villamarín, sino Rodiezmo, y más allá, Villanueva de la Tercia, hay también una subida a lo que se llama la Collada de San Antón, con una calzada empedrada preciosa. Pues muchísimas gracias, Pepa, por compartir tu tiempo y tus conocimientos con peregrinos y ayudarnos un poco a transmitir de dónde vino todo y por dónde tiene que pasar ahora la gente para animarla. Queda hecho ese llamamiento para animar a que la gente vaya por el camino del Salvador. 3 días, ha dicho Pepa Sanz. Y luego, claro, ya cualquiera que quiera andar un poco por el camino primitivo, por el camino de la costa, un día, una jornada, vamos, está uno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Está uno en Colunga, veraneando, dice, ala, hoy hago el camino hasta Villaviciosa. Y pasa por unos sitios preciosos. El Camino del Norte, ¿verdad? El Camino del Norte, porque yo hay un sitio que para mí es emblemático, ya lo que es caminar, no decir, que es los hospitales. Los hospitales entre Tineo por la Dayande. La ruta de hospitales. Es una etapa, podemos decir, relativamente dura, sí, entre comillas, en el sentido, es algo de montaña, no excesivamente fuerte, pero sí que no encuentras nada en 20 kilómetros. No es una pena, los hospitales se han derrumbado, ¿verdad? Quedan solo las ruinas de lo que eran los cimientos, las piedras de la parte más de la base, ¿verdad? Hay uno de ellos, Fonfaraón, que conserva casi, porque claro, no es un gran hospital. Es que tenemos una mentalidad de que el hospital tiene que ser como el de Santiago de Compostela. No. Hay uno que está casi completo, habría que echarle solamente el techo. Ajá. Ahora, con la mentalidad actual tan despectiva para lo pequeño, son cabañas. Claro. Pero el sitio es un sitio ideal, es una vaguada con una fuente. Por eso está ahí el hospital. Muchísimas gracias, Pepa, por tanta información que nos has dado. Te emplazamos a otro programa, si no te es inconveniente. Si no hay ningún problema de conexión por mi parte, sabéis que contáis conmigo a cualquier hora y a lo que sea. Y muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Gracias, Pepa. Muchísimas gracias. Y esperando volver a encontrarte en Peregrinos. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Espacio Cultural patrocinado por Caja Rural de Asturias. El próximo 11 de septiembre tendrá lugar el Trail. La carrera a través de la Ruta de las Reliquias. Una competición que parte de la montaña sagrada de Asturias. En el Monsacro y termina en Oviedo, el origen del camino. Es el recorrido del rey Alfonso II en el siglo IX hacia la Cámara Santa. Te puedes inscribir en desafioreliquias.org. Y forma parte de tu historia. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Hospital viene de hospitalidad, viene de acogida, viene de acogimiento. Hospitales había de muchos tipos y de muchas iniciativas. Había hospitales reales, bajo el dominio, bajo el señorío de los reyes del momento. Había hospitales de grandes señores feudales que de alguna manera sentían la necesidad de dar ese servicio, más que nada también para tener un poco controlada a la gente de su zona. Y después, por supuesto, y esto es fundamental, había hospitales monásticos. Y quien ha hablado es Laureano García, el presidente de los Caminos del Norte. Este es el origen de los albergues, ese camino medieval que es el Camino de Santiago. ¿Cómo nacen los albergues? Son los hospitales, que viene de hospitalidad, como bien ha explicado. Vamos a hablar con un albergue que es especial precisamente por eso, por su hospitalidad, porque conserva la esencia inicial de cómo nacieron estos recintos donde vamos a acoger a los peregrinos, donde les ayudamos, donde les damos cama, comida, atención y donde les curamos también las ampollas, las llagas, las heridas. Vámonos a ir a Salas, a la puerta de occidente del camino primitivo. Vamos a hablar con David de Bodenaya. Buenas tardes, David. Hola,
buenas tardes, Ana, encantado. Bueno, tienes una historia muy especial porque hemos entrevistado a un peregrino que se hace llamar en redes Alex Camino, que coge un albergue en Bodenaya en el 2007, creo, y ¿Sí? se lo pasa como testigo a otra persona, y esa persona eres tú. El maestro, Ana, sí, el maestro de muchos hospitaleros que hay hoy en día acogiendo y ayudando a los peregrinos, el gran Alex. Y tienes una fascinación por el camino que te viene de antes, porque algo ha pasado, supongo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, yo creo que como todos los peregrinos, la primera vez que marchamos al camino suele ser pues por alguien que te comenta, alguien que te dice que ha hecho el camino, y te sorprende cómo hablan del camino. Y yo tengo una gran amiga, Paloma, que recuerdo que cuando hablaba del camino se le iluminaba la cara, macho. Y yo le decía, digo, Paloma, es que acaricias con las palabras cuando hablaba del camino. Y me dejó esa pregunta, y un año, pues bueno, de eso que tienes 3 semanas de vacaciones, que no sabes qué hacer, te tiras a caminar y luego ya te das cuenta que por qué la gente habla de esa manera del camino, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraste? En el camino lo que encuentras, creo, bueno, primero te encuentras a ti mismo, que muchas veces es difícil encontrarnos a uno mismo, ¿no? Uh-huh. Por esta vida tan loca que llevamos, pero sobre todo lo que encuentras es humanidad, muchas experiencias y sobre todo la igualdad entre todos, porque al fin y al cabo como peregrino con una mochila da lo mismo el país, la religión, tus ideas, tu poder económico. Aquí en el camino todos somos iguales. Uh-huh. Y hoy por hoy en el mundo creo que no existe nada como el Camino de Santiago. Tienes una anécdota que me gustaría traer a nuestros oyentes, es la magia que hace el camino alguna vez, ¿no? Lograste de una manera mágica poner en contacto a 2 familiares de Australia que se habían perdido hace 50 años de contacto, ¿no? Sí, aquí en casa es todo muy familiar, entonces nosotros compartimos y convivimos con los peregrinos desde que entran por la puerta hasta el día siguiente que marchan. Y bueno, pues siempre tienes esas conversaciones y tal, y aquí había una vecina aquí en el pueblo, en Bodenaya, que somos casi 40 vecinos, somos muy pocos vecinos, y esta mujer, Carmina, un día pues hablando con ella me dice, ¿y de dónde es este peregrino, David? Y le dije, Carmina, este peregrino es de Australia, ¿eh? Y la paisana ya tiene cerca de 80 años y me comentó así un poco, pues yo en Australia tengo un familiar, y bueno, nos llamó mucho la atención. Y bueno, pues ahí quedó un poco la broma, ¿no? Decir, bueno, Australia es un continente. Y luego a los 2 años apareció por aquí un papá con su hija, y Giuseppe y Patricia, su primer camino, el primitivo, en invierno, nos llamó mucho la atención. Y hablando con Giuseppe le pregunté, ¿y por qué hacéis el primitivo, vuestro primer camino en invierno? El paisano me comentaba que el vecino de la casa de al lado era de aquí, de La Espina. Y yo decía, ¿cómo que de La Espina? Y luego, tirando de la historia, resulta que este hombre perfecto, que era el cuñado de Carmina, había marchado hace 60 años hacia Melbourne. Wow. Y bueno, pues gracias a que esos peregrinos estuvieron aquí, pues pudieron ver dónde nació Perfecto, estuvimos visitando a toda la familia, incluso encontramos una de sus hermanas, Rosario, que todavía sigue viva, y pudimos hacer una videollamada con Rosario y Perfecto desde Melbourne hasta aquí, hasta La Espina. El reencuentro y pudieron familiar, mantener en contacto después de 60 años que marchó este paisano y nunca volvió. El reencuentro familiar tras 60 años, Australia, Salas, a través del Camino de Santiago, eso sí que es magia. Sí, son esas causalidades que da la vida. Uh-huh. El camino, como la velocidad es mucho más lenta, estás más conectado a todas las señales que pasan alrededor. Entonces, creo que es más fácil que pueda surgir esa magia o surgir esos pequeños milagros, ¿no?, que suceden cada día en esta peregrinación. Dejamos que fluyan las cosas que muchas veces por el estrés o la preocupación nos ponemos en medio para que no pasen, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, David, por tu información y por tu aportación a Peregrinos. Te mandamos un fuerte abrazo desde el programa. Feliz día y buen camino. Y feliz peregrinación por la vida. Buen camino. Buen camino, Ana. Chao. Chao.
Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Y damos paso a la sección La magia del camino. Hoy vamos a hablar con una familia aventurera, innovadora, que viene de Argentina y ahora vive en Austria. Vamos a hablar de Mi pequeño peregrino, un bebé recorriendo el camino, con sus padres, por supuesto. ¿Y cómo es que ocurre esto? ¿Cuáles fueron los motivos que hubo detrás? ¿Por qué tanto kilómetro en compañía, en familia? Vamos a hablar con el pequeño Teo. Con el pequeño Teo y sus padres Sole y Alex. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. ¿Cómo fue ese viaje, ese emprendimiento de Argentina al Camino de Santiago con un bebé de 28 meses, tendría? No, 22 tenía. Sí, 22. Cumplió los 2 en el camino. Y bueno, fue un gran reto, en verdad, para nosotros. Era un sueño que teníamos para cumplir. No sabíamos cómo nos iba a resultar, si íbamos a poder hacerlo o no, pero queríamos intentarlo. Y bueno, afortunadamente logramos llegar a Santiago después de 44 días. ¿Y cuáles fueron las cosas que tú sentiste, Sole? Me llenó como de, inspiración, me llenó de buenos momentos, como que es como un poco una circunstancia, una burbuja en la vida, un paréntesis del tiempo, donde es como que se vive todo, pero de una manera diferente al día a día. A otro ritmo. A otro ritmo, sí, por supuesto, en contacto constante contigo, con la naturaleza, con el otro, con la duda, con la incertidumbre de no saber si vas a alcanzar a llegar o no, por ejemplo, a donde tienes pensado dormir. ¿Cuáles fueron los mayores retos del camino con Teo? No sabíamos nada, en verdad, de cómo iba a reaccionar frente a esta situación de ir en la mochila, de caminar, de interactuar con tantas personas en un día, de dormir en distintas camas, en distintos albergues con un montón de gente. Y la verdad que bueno, gracias a Dios, gracias a Santiago, gracias a la magia del camino, creo que fueron cosas buenas, digamos. Y como parte de vuestro legado a la humanidad, a los que vienen al camino de nuevo, habéis dejado escrito un libro con instrucciones, con recomendaciones, con consejos, que se llama Mi pequeño peregrino. ¿Cuál fue la motivación de escribir esto? A ver, en principio dijimos, bueno, grabemos algunas cosas para memorizar un poquito esto, grabemos audios, ¿no? Después dijimos, hagamos un blog sobre la cuestión de la historia. Y la verdad que en la medida que íbamos avanzando, la gente nos contaba que, a ver, hay muchos bebés en el camino, pero que lo hicieran desde Francia hasta llegar a Santiago es una muy pequeña minoría. Claro, y en mochila. Y en mochila, de la forma que lo hicimos nosotros, muy austeramente, con pocos recursos realmente. En los albergues municipales. Y nada, viviendo en el camino, en el día a día. Y la misma gente también nos animó, hospitaleros de muchísimos años de experiencia, nos dijeron, yo hace 30 años que soy hospitalero y nunca he visto un bebé así en el camino. ¿Qué fue lo que aprendisteis conjuntamente en ese camino como familia? Bueno, a respetar nuestros tiempos, por ejemplo, nuestros espacios. Muy importante en la convivencia, muy importante. Momento de hacer el libro también. Dale que tomábamos distancia, que por ahí nos separábamos 100, 200 metros. Íbamos separados, nos turnábamos del Teo también. De pronto cada uno quería meditar y estar un rato consigo mismo y nos tomábamos ese espacio y ese tiempo, claro, ¿no? Claro. Lo que nunca hicimos fue decir, bueno, nos juntamos en tal albergue hoy. No, eso no. Siempre nos mirábamos 100 metros. Para cuidarse. Sí. Una pregunta, Alex. Nos ha contestado Sole cosas muy interesantes de que ha aprendido en el camino. Dinos alguna tú también.
Bueno, yo aprendí a estar mucho con Teo. Yo venía de muchísimo trabajo, estando 12, 15 horas en mi trabajo en Argentina, y de pronto tenerlo sobre mi espalda y la compañía de él me alentaba, porque la mochila más pesada era donde iba Teo, casi llegaba a 18 kilos, él con 11, 12, más toda la carga, había que llevar pañales, jugo y demás. Que te cantara al oído, que jugara en tu espalda y en el cuello con los autitos como si fuera una pista de estacionamiento, que jugara con los rulos de tu pelo, o sea, que te dijera las palabras y verlo a él en contacto con todos sus sentidos, con lo natural, tratando de descubrir palabras y nuevas cosas, para mí creo que fue lo más interesante que como papá yo viví ahí, ¿no? Momentos inolvidables, momentos para toda la vida, momentos que os quedan como familia. Todo ello también gracias a esa magia del camino. Muchísimas gracias, Sole, Alex, y un abrazo enorme a Teo por vuestra aportación a Peregrinos y a todas aquellas familias que quieren hacer ahora el camino con un niño pequeño. Pueden encontrar consejos e instrucciones a través del libro Mi Pequeño Peregrino. Muchas gracias, amigos, por vuestra presencia. Gracias. Gracias. Un abrazo Que muy siga la magia en grande. Treya. Un abrazo para todos. Gracias a Jorge también. Si conoces a alguien cuya historia no nos la podemos perder y esa persona la quiere compartir con nosotros, déjanos un mensaje indicando tu nombre, contacto y el motivo que la hace especial. Nuestro mail info@elrincondelperegrino.es y nuestro WhatsApp 623 00 3919. Mi querida Ana, Diga. hemos recibido un nuevo audio de WhatsApp de una peregrina muy especial y me gustaría que lo escucharas. Adelante. Hola, mi nombre es Silvana Erezuma, soy de Quilmes, Buenos Aires, Argentina. He hecho el camino 2 veces por diferentes motivos, por una promesa, para cumplir un sueño, para vivir una gran experiencia, y fue el mejor regalo que pudo darme la vida. Pues vamos a hablar con esta mujer valiente. ¿Cómo llamarían ustedes a una persona que viaja 11.000 kilómetros en solitario para hacer el Camino de Santiago? Vamos a hablar con Silvana Erezuma, una mujer que dice que la experiencia del camino le cambió la vida, que volvió totalmente renovada, que ha hecho 2 caminos especialmente duros, porque cuando en Argentina es verano y puede viajar, aquí es invierno. Vamos a hablar con Silvana. Muy buenas tardes, Silvana. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Buenas gracias tardes. por entrar en Peregrinos. Verás, nos has hablado de una promesa y un sueño. ¿Cuál fue esa promesa? ¿Se hizo realidad? Sí, se hizo realidad. Estaba estudiando en el momento en el que prometí hacer el camino y la idea era que cuando me recibiera pudiera hacerlo. Si todo salía bien y en 4 años poder terminar la carrera, poder hacer el camino, y la verdad es que así fue. Y como una promesa especial, me hice también ese regalo tan particular que es el Camino de Santiago de Compostela, que es tan duro, pero a la vez es tan gratificante. Y bueno, esa fue la promesa y sí, la cumplí, se cumplió. Que aprobaras todo, que siguieras tu camino, tu trayectoria profesional, supongo. Sí, soy docente, soy profesora. La verdad es que estudié de grande, porque tengo más o menos a los 32 años fue que empecé a estudiar. Y la verdad es que lo pude hacer tranquila, pude hacerlo en los años que correspondían y
fue un momento muy especial, fue un regalo que me hice, en todo sentido. Ajá. ¿Y qué camino hiciste primero? ¿Fue el francés, quizás? Sí, hice el francés desde León a Santiago y después a Fisterra y Muxía. Lo comencé un 6 de enero en el 2018, que fue un año de nevadas muy importante. Ujú. Y la verdad es que me enfermé a mitad de camino. Me enfermé, estuve 3 días que tuve que parar, tuve que ir a un centro médico y me pidieron reposo. Pasados unos días aún seguía mal, pero comencé nuevamente porque la verdad es que no quería extenderme en el descanso y me planteé muchas veces abandonar, porque también es algo que nos pasa, ¿no? A veces cuando Continuamente en los la vida, ¿no? Nos planteamos abandonar en general. totalmente, porque aparte, como decimos, el camino es como la vida, ¿no? Es la Tal vida cual. misma. Y dices que esta experiencia te cambió la vida, que vuelves como una persona completamente renovada. Explícanos eso, por favor. Bueno, la verdad es que uno cuando lo sueña, no idealiza, ¿no?, el camino y lo piensa y lo siente y cree que va a poder con todo y que no va a ser complicado. Y cuando estás ahí y das ese primer paso con esa ilusión, te empezás a dar cuenta que es complejo, es difícil, es como la vida, como decimos. Ujú. Y también vas con una mirada, pero te van sucediendo diferentes cosas que van cambiando todo, ¿no? Desde tu forma de pensar, tu forma de ser, tu pensamiento, ¿Nos, la gente nos das un que conoces. ejemplo de eso para llevarlo al plano de la concreción? De cómo, ¿qué es lo que te sucedió que te dio una mirada diferente de qué, por ejemplo? Bueno, en cuanto a la solidaridad, ¿no? No sé, sentirte que a lo mejor estás sentado solo y aparece alguien y te convida de lo que está comiendo o te Ujú. convida para beber, algo inesperado, porque tenemos que tener en cuenta también que quizá, no sé, en España quizás sea algo común, pero aquí no es común que estés sentado en una mesa almorzando y alguien te diga, ¿me puedo sentar aquí contigo? Y que vos le digas, sí, cómo no, toma asiento. Acá no Silvana, es común. Silvana, nos cuentan todos los peregrinos que llaman al programa que eso sucede constantemente, pero tan solo sucede en el camino, cuando la gente retorna a sus casas, vuelve a ser de la misma forma. Entonces, Sí, sí, bueno, qué valores te aportó el camino? ¿La humanidad, dices? ¿La solidaridad? humanidad, solidaridad, mirar a las personas con una mente más abierta, ¿no? Ujú. Despojada, ¿no? Pensando que eh, la aceptación está ante todo, ¿La ¿no? Porque destrucción de los prejuicios, quizá? sí, totalmente, somos todos tan diferentes y a la vez en el camino somos tan iguales, porque en el camino no hay política, no, se unifican un montón de religiones, en el camino no hay colores, en el camino el idioma es el camino, porque me he encontrado con coreanos que a lo mejor no hablaban inglés, y por supuesto yo no hablo coreano, y nos reíamos y nos abrazábamos y pasábamos un rato agradable sin ni siquiera hablar el mismo idioma, Ujú. ¿no? Entonces, en el camino las cosas se ven diferentes y siempre decimos con amigos, ojalá la vida fuera tan sencilla de vivir como se vive en el camino, ¿no? Quizá luego lo hacemos más difícil nosotros cuando retornamos a nuestra rutina y si actuáramos Sí, igual la haríamos más sencilla. sí, totalmente, totalmente. Pero la verdad es que uno cuando vuelve de hacer el camino y de vivir esto, de descubrir estas cosas, cambia mucho. Yo cambié, yo me hice más solidaria. Aquí me encuentro con gente que tiene el sueño de hacer el camino y en lo que puedo ayudar. Somos 2 grupos que ayudamos a las personas que lo sueñan concretar, ¿no? Y
por ejemplo, en el 2019, ahora ya lamentablemente estamos bastante complicados con la pandemia, pero me he encontrado con un peregrino que iba a hacer el camino y luego se iba a Israel, y le dije, ¿tenés capa de lluvia? ¿Tenés mochila, bolsa saco de dormir, como le dicen en España? Me dice, no, la verdad no tengo nada, mochila sí, pero lo demás no. Bueno, yo te lo presto. Y me dice, pero te conocí hace un rato. Le digo, no importa, para eso estamos, en el camino todo es solidaridad, y yo sé que cuando vuelvas me lo vas a devolver, y que si le tengo que prestar eso a otra persona, se lo voy a prestar. Claro, hay algo La que idea hay algo como que nos identifica, ¿no? Cuando uno está en un paisaje y lo ha buscado a propósito, uno se siente que es semejante a esa persona, que si tiene esos valores, no se va a comportar de una manera, digamos, desleal, ¿no? Totalmente. Silvana, te emplazamos a que si necesitas cualquier tipo de ayuda o cualquier tema, nos vuelvas a contactar al programa y nos tengas informados de tu ruta y de tu viaje. Buenísimo, mil gracias, Ana, por tu solidaridad y por esta entrevista y por llevarme un ratito al camino, que estamos tan lejos y que esta pandemia nos alejó un poco más, pero te agradezco de corazón y espero que pronto pueda volver a hacer el camino. Y te esperamos con los brazos abiertos. Un abrazo muy grande, Silvana, y gracias por compartir con nosotros tu historia en Peregrinos. Abrazo muy grande para todos y animo a los peregrinos latinoamericanos, si están escuchando el programa, que le digan sí al camino y que si necesitan cualquier ayuda cuenten conmigo. Buen camino, gracias. Buen camino, Ultreya, peregrinos. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Y hasta aquí un nuevo programa más de Peregrinos. Hemos hablado con Pepa Sanz sobre la relación del Camino de Santiago con los caminos reales. Con Lidia de Allande nos ha explicado por dónde iba el camino antes de que se hiciera el embalse de Grandas de Salime. Ahora lo cruzamos con un barquero. Es una idea muy romántica. Hemos hablado con muchísima gente, con muchísimos pueblos e instituciones y con muchísimos peregrinos que nos ha traído mi querido Jorge. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Qué resaltarías de los peregrinos con los que hemos hablado, su relación con el camino? Yo resaltaría sobre todo la huella que deja el camino en todas las personas que lo llevan a cabo. Siempre deja una huella y siempre es imborrable. Qué buena frase. Siempre deja una huella y siempre es imborrable. ¿Por qué será? ¿Por qué crees tú que esto ocurre? Es una muy buena pregunta y no sé si tengo la respuesta, pero he estado en contacto con tantos peregrinos, he escuchado tantas historias. Acabamos de escuchar a una mujer que se quiere hacer anualmente 11.000 kilómetros en avión para hacer el Camino de Santiago, o sea, 11.000 kilómetros en avión para caminar. O sea, es increíble. Y veo a las personas emocionadas. Cada vez que hablan del camino les cambia el tono de voz. Es como que se transportan a otro lugar mental y te hablan de una manera que deseas con toda tu alma hacer el camino en cuanto puedas. Yo creo que hay dos puntos comunes en todo ser humano. Toda persona necesita encontrar como su propósito vital, el sentido de su vida, ¿no? Es una gran pregunta que nos hacemos muchas personas, quizá otras aún no han llegado a ello. Pero todo aquel que le encuentra un sentido a su vida siente una satisfacción interna que da un propósito a todo, energía, emoción, entusiasmo. Y la otra cosa común que tenemos todos son los miedos. No tengan problemas si piensan que son los únicos. Vamos a cerrar con una de nuestras reflexiones de programa. Siempre hay dos clases, se va a titular. Hay dos clases de silencio, uno que asfixia, otro que equilibra. Dos clases de cansancio, el tedioso y el otro está lleno de sentido. Hay dos clases de soledad, una que hasta acompañada destruye y la otra que planifica, revive.
Hay dos clases de trabajo, el que esclaviza y mutila y el que te hace crecer porque forma parte de ti mismo. Hay dos clases de risas, la que agradece y la que reanima. Dos clases de miradas, la que desagrada y la que reconforta. En la vida hay dos clases de casi todo y cada uno de nosotros, desde el fondo de nuestro corazón, debemos saber en qué clase queremos estar. Un brindis, amigos, por un mundo mejor y esta reflexión para estar seguros que estamos en la clase que realmente queremos ejercer. Muy buen fin de semana, les veo el próximo viernes en Peregrinos.